Bueno, Roberto, buen día y muchas gracias Bien, por darnos esta entrevista, ¿sí? por favor, muchas gracias por la invitación. No, de nada. Bueno, y la idea era un poco hablar sobre la situación en la que está la hotelería 4 y 5 estrellas en Argentina, cuál es el impacto que tiene, que va teniendo, que se va descifrando, que va a ir dejando también la pandemia, porque al principio hubo un momento de shock de sostener los Sí. negocios y hoy estamos ya como más avanzados y la idea es ver qué escenario tenés como presidente de la HT, de cómo impactó la pandemia en la hotelería 4 y 5 estrellas. Bien. Bueno, a nivel general, obviamente que nosotros empezamos ya desde fines de febrero a notar el impacto, con cancelaciones muy grandes de parte de eventos y de todo lo que tenía que ver con reservas, por lo cual ya el impacto más grande que estamos viviendo es la falta de capital de trabajo. La realidad es que ya más del 37% de las empresas se han quedado sin capital de trabajo y están buscando acceder a créditos. Que el inconveniente que estamos encontrando es que solo el 37% de nuestros asociados están pudiendo efectivamente acceder a esos créditos. Eh, y la realidad es que el único crédito que hasta ahora hemos relevado que tiene un claro entendimiento de cuál es la coyuntura argentina es uno del Banco de Córdoba, Ajá. Yo te que iba a preguntar a qué instituciones bancarias estaban yendo. Si cada uno de los hoteles dentro de sus provincias o estaban yendo sí. a las opciones del plan de gobierno nacional o a qué era lo que estaban apelando. Bueno, obviamente que, digamos, en general dependía de cuáles sean las condiciones que diera cada entidad bancaria. Ujú. Nosotros, además de trabajar a nivel nacional en los pedidos, los hemos trabajado a nivel provincial. Eh, y, por ejemplo, en el caso del Banco de Córdoba, se ha logrado que la primera cuota se pague recién en marzo del 2021, lo cual refleja un claro entendimiento de la coyuntura en la cual nos encontramos y que el préstamo no se puede empezar a repagar con el mismo préstamo. Es decir, un plazo de gracia de 3 meses, como muchos bancos ofrecen en el resto de las provincias y aún en la misma nación, no sirve para nuestra coyuntura porque en 3 meses vamos a seguir teniendo un punto de equilibrio negativo. Es decir, no vamos a llegar a cubrir los costos para poder hacer un repago de un préstamo. Entonces, esa es una de las cosas que todavía nos cuesta. Pero bueno, la realidad es que la coyuntura en la cual nos encontramos es un capital de trabajo que ya va desapareciendo y por ende un flujo de caja que cada vez se hace más difícil, con erogaciones que se siguen manteniendo porque el otro principal componente, además de obviamente el recurso humano, son los servicios públicos, Sí, y no todos han entendido que la potencia contratada es excesiva para lo que estamos en este momento consumiendo. claro. Y no han sacado necesariamente medidas que nos permitan alivianar ese costo. En algunos casos sí se ha permitido, por ejemplo en Tucumán, se ha permitido una financiación del 50% que queda como eximida y otro 50% lo financia el ente de turismo, lo cual, bueno, está en proyecto esa reglamentación, pero sería bastante interesante. En el caso de Córdoba se ha permitido, y en Buenos Aires, en los que son, creo que es Edenor, les ha permitido la reducción de la potencia contratada, lo cual se reduce, digamos, el costo fijo. Pero bueno, el resto de las provincias todavía estamos esperando esa definición que depende principalmente de los entes reguladores provinciales. Claro, y principalmente Eh, pasa con la luz o La con... luz, después depende, porque el gas, en muchos casos, el problema que teníamos era que se estaba cobrando por consumo presunto, al igual que el agua, Sí, y la realidad es que el consumo presunto se basaba en épocas de alta y no en la coyuntura actual donde están vacíos. Así que, pero bueno, como han logrado salir a la calle a medir, les han permitido esa tarea a los entes reguladores, ujú, están refacturando en muchos casos, pero bueno, estamos esperando ese caso de refacturación. Y el agua en algunos distritos se cobra por metro cuadrado, lo cual es en este momento inviable para la hotelería porque el metro cuadrado es amplio y el consumo es nulo. claro. Sí. La otra pregunta que tenía para hacerte es si ustedes tenían algún reporte de un hotel que esté en situación de cierre, más allá de que están cerrados coyunturalmente, que un hotel de 4 o 5 estrellas esté barajando la opción de cerrar definitivamente. Bueno, nosotros hemos realizado una encuesta entre nuestros asociados y de mantenerse estas condiciones, en promedio un 35% había asegurado que no le quedaría otra alternativa que el cierre definitivo. Lo cual es un porcentaje muy alto cuando uno considera el,
el impacto que esto tendría sobre la oferta hotelera. Estamos hablando de casi 115 hoteles que potencialmente la asociación podrían cerrar. Claro. Obviamente que esto depende de un montón de factores y después pueden acceder a un crédito, qué va a pasar con el PASIT, depende de un montón de factores, pero 115 establecimientos es un número bastante importante, y un 35% de establecimientos que estén considerando un cierre definitivo es impactante. Claro. Sobre todo pensando después en términos de recuperación del turismo y la importancia que tiene esta hotelería para el turismo internacional. O sea, la oferta argentina se vería completamente desestructurada. Y la realidad es que sería imposible volver a alcanzar 5.200 millones de dólares de divisas generadas, Claro. y definitivamente el 5% del PBI se reduciría ampliamente, que es lo que impacta actualmente el turismo. Sí, sí. O sea que sí, definitivamente tendría un impacto sobre la economía bastante grande. Y la otra pregunta que viene de la mano, independientemente de si un hotel cierra, también hay muchos que quizás estén pensando en reducir estructuras. ¿Cuál creen que puede ser el escenario de pérdida de puestos de trabajo? En el caso de que todos estos hoteles cerrasen, y estamos hablando cerca de 26.000 puestos de trabajo, eh, obviamente que estamos considerando que la hotelería en general, más o menos el promedio, genera 70.000 puestos de trabajo, y si Ujú. cerrasen el 25% de esos puestos de trabajo, son cerca de 26.000 puestos de trabajo que están en riesgo. De todas formas, bueno, en este escenario actual está prohibido el despido, por lo cual estamos hablando de procesos de quiebra, lo cual es hasta bastante más agresivo para todo, bastante más agresivo para aquellos que eventualmente en una recuperación consideren invertir en hotelería. Claro. Eh, por lo cual es un escenario complejo el que se nos está dando con las medidas que ha sacado el gobierno. Y bueno, yo iba a pasar a medidas de gobierno, en este caso herramientas de ayuda. Algo me comentaste con relación a los créditos bancarios, pero bueno, ¿a qué pudieron hacer los hoteles de 4 o 5 estrellas y las expectativas que tienen con respecto a un plan de ayuda específico para el sector, al PASIT? Bueno, con respecto al crédito, el 37% pudo acceder, que bueno, nuevamente cuando uno compara los números de la Cámara Argentina de Turismo, que es 1 en 6, es un número bastante más alto, lo cual claramente pudimos acceder dentro de todo más que el promedio. El ATP obviamente que sirvió, la mayoría de los establecimientos del HT pudieron acceder, solamente 9 no pudieron acceder, que estamos trabajándolos con el Ministerio. Lo que nos ha sucedido bastante es algunos que han accedido al beneficio, pero que aún no han recibido la compensación los empleados, y estamos a junio ya y todavía no han recibido el salario de mayo, de abril, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad es que eso es algo que todavía también estamos trabajando con el Ministerio para ver si se pueden agilizar esos tiempos, porque bueno, un mes de demora obviamente que ha hecho que los hoteles tengan que ahogar ese dinero y luego se compute a futuro, pero bueno, mientras tanto es un flujo de caja que desaparece. Claro. Eh, y con respecto al resto de las medidas, bueno, estamos trabajando mucho a nivel provincial para esto que te comentaba de servicios públicos, que es la segunda principal erogación que tenemos después de los recursos humanos. Cuando me En dice a nivel algunos, provincial es Córdoba. bueno, es que estamos como la asociación, yo presido a nivel nacional, a veces intercedo en Córdoba o acompaño en algunas cartas que hacemos también para la provincia de Buenos Aires, donde no estamos logrando un Ajá. interlocutor. Después también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires he participado en reuniones, y bueno, y obviamente que me mantengo al tanto con todos los presidentes de filiales de la asociación. O sea que sí, estamos acompañándolos en estas gestiones porque creemos que todo acompañamiento es importante y sobre todo los precedentes son importantes. Por ejemplo, en el caso del préstamo de Córdoba, nos ha servido para instar al resto de los bancos a Claro. mostrar un ejemplo de algo que es exitoso. Entonces, bueno, en ese sentido sí sirve, digamos, la sinergia que se pueden generar entre las filiales nacionales. Y nos Perfecto. acompañamos en ese sentido con reuniones regionales que organizamos semanalmente. Pero bueno, con respecto al ATP, obviamente que ha sido un alivio bastante grande para las empresas que lo recibieron. Ujú. Y el resto de las medidas depende mucho de provincia. Todavía no ha habido nada respecto a la exhibición del impuesto inmobiliario, que es otro Sí, gran que componente en Buenos dentro de Aires la... sé que es un reclamo de larguísima data. Sí, bueno, en Buenos Aires y en todas las provincias,
y en los municipios también, en el caso de que haya un impuesto municipal, Ujú. porque es un componente enorme y la realidad es que no hay ninguna manera de hacerle frente. Y en el mejor de los casos se está hablando de reducciones de un porcentaje en algunas provincias que, bueno, obviamente que no alcanzaría, digamos, en esta coyuntura. Pero bueno, yo también creo que hay un entendimiento de parte del gobierno en el que esto no se va a abonar y eventualmente saldrá alguna moratoria, en lo contrario, porque Claro, es imposible en este momento hacer frente a esa obligación con el resto de las obligaciones que tenemos. claro. Sí, yo lo que recordaba que te decía con relación a la provincia de Buenos Aires, que la idea era cambiar el impuesto, digamos, que el hotel sea entendido como una unidad productiva, Claro, bueno, lo cual cambiaría muchísimo la alícuota. sí, 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 tal cual, eso sería algo bastante beneficioso. Ok. Pero bueno, todavía estamos a la espera de que eso suceda. Perfecto, perfecto. Y con respecto al PASIT, ¿qué escenario le ves de posibilidad de acceso que tengan los hoteles 4 y 5 estrellas y que sea una herramienta útil también para la supervivencia de las empresas? Y la realidad es que el programa está orientado en la parte del Fondo de Auxilio y Capacitación Turística, bueno, todo en general, a las MIPYMES, contemplan más de 2.000 MIPYMES, pero para empezar somos 18.000 establecimientos hoteleros, lo cual los números preocupan un poco porque hablan más de 2.000 empresas, pero son 18.000 establecimientos hoteleros, muchos Claro. de los cuales, sobre todo los de la asociación, por un tema de estar dentro de servicios y la categorización que nos corresponde, no llegan a ser pymes. Y son grandes empresas que si fuéramos industria seríamos MIPYME, pero lamentablemente por la categorización que nos han dado, estamos dentro de grandes contribuyentes o grandes empresas, lo cual obviamente no nos permitiría en este instante acceder a muchos de nuestros asociados a este fondo. Pero bueno, eso es algo que también tuvimos la oportunidad de plantearlo al Ministerio y bueno, en el caso de que se reformule esto, tal vez existiría una posibilidad de alcanzar, aunque bueno, nuevamente se pretende el alcance estimado 2.000 MIPYMES y siendo 18.000 establecimientos únicamente hoteleros y siendo el fondo para hoteles, agencias y restaurantes, Ujú. hay muchos que van a quedar indefectiblemente Afuera, afuera. claro, Sí. sí, sí, sí. Y ahora lo que te quería pasar como a la parte de plantearnos un futuro a mediano plazo, cuando la actividad se normalice, comillas, ¿no? Comillas, comillas, se reactive. ¿Cuál crees que va a ser el escenario posible? ¿Cuáles van a ser los niveles de ocupación? Al menos pensando en una primera fase de activación del turismo, de acá a 9 meses, a un año. ¿Cómo crees qué niveles pueden ser los posibles de ocupación y también de cuál puede llegar a ser una caída de RevPAR comparado con el año anterior, ¿no? Bien. Bueno, obviamente que va a haber un crecimiento muy paulatino de la demanda. Ujú. Esto tiene que ver primero con la apertura que haya de las fronteras. Es decir, primeramente va a haber un turismo regional, ya sea entre las zonas blancas, como determinó el presidente del país, a donde pueda haber una circulación más amplia, digamos, entre esos destinos. Eh, de todas formas, eso estamos hablando de por lo menos 3 meses, hasta que se pueda dar una circulación interprovincial, digamos, de manera tranquila y relajada, eh, que nuevamente no genera la máxima demanda, porque Capital Federal es el principal foco de demanda, digamos, de muchos destinos del país, Ujú. y lamentablemente ambas están en una situación muy distinta al resto del país, Claro, en lo que tiene que ver con la fase. De todas formas, yo creo que, digamos, el turismo nacional para muchos hoteles les alcanza para tener un 30-40% de ocupación. Sin embargo, muchos de los hoteles del HT son receptivo internacional, porque están apuntados a hoteles de lujo que son receptivo internacional, por lo cual va a ser difícil que accedan a esta demanda nacional ujú, y van a tener que esperar a que recibamos la demanda internacional, que depende en primera instancia de los vuelos internacionales, el protocolo que se establezca para los vuelos internacionales y los países desde los cuales se permita el viaje hacia Argentina. claro, Esto tiene que ver porque Argentina ya dio indicios de que, al igual que como las provincias, se va a empezar a abrir el cielo en función de los países que hayan manejado la pandemia de manera similar a la nuestra. claro, Estén en fases parecidas a la nuestra, lo cual obviamente tiene su lógica, pero a nivel del receptivo internacional a nosotros nos impacta directamente porque
y estos hoteles que dependen de este público no van a poder acceder al mismo, lo cual hace que su recuperación estemos hablando de más de 2 años. Ujú. Y pensándolo un poco a la inversa, porque también es cierto que hay mucho segmento en Argentina de viajero que optaba por destinos internacionales, al cual se le va a complicar ir a esos destinos elegidos, porque también son uno de los más afectados en el caso de Estados Unidos o de Brasil. A nivel inverso va a pasar, o sea, va a pasar lo mismo con el turista argentino que quiera viajar, porque también se encarecieron los viajes. Sí. ¿Crees que la hotelería puede llegar a captar de forma, digamos, de volverse atractiva, de generar un paquete que genere una experiencia novedosa para ese viajero de lujo o que acceda a destinos internacionales? ¿Puede llegar a captarlos? Sí, sí, yo creo que puede ser un segmento que se puede captar. Hay muchos destinos que son... Argentina tiene todo tipo de destinos, la verdad que en ese sentido hay pocos países que cuentan con las maravillas que contamos nosotros, por lo cual desde centros urbanos como Buenos Aires, que bueno, obviamente en algún momento se regularizará la situación aquí también, como también centros de esquís, maravillas naturales mundiales, tenemos el norte, tenemos el sur, tenemos de todo. La verdad es que es un país muy amplio para recorrer y tenemos servicio de hotelería internacional. Es decir, que aquel público que esté buscando esos servicios de lujo y que esté buscando un servicio excepcional lo va a encontrar en Argentina porque existen estos destinos, estamos preparados para las máximas exigencias de los turistas, por lo cual podemos generar experiencias únicas que ellos podrían llegar a haber adquirido en otra instancia afuera. Perfecto, perfecto. ¿Y cuál crees que pueden llegar a ser las modificaciones en cuanto al consumo del viajero? Independientemente de estas medidas que, digamos, de este contexto del que hablábamos, Sí. que haya eso como nuevas demandas o nuevas modalidades de viaje eh, a las que la hotelería va a tener que adaptarse y también repensar hasta la promoción. Y el primer gran cambio va a ser todo lo que tiene que ver con sanidad, ¿no? Los protocolos que demuestre el hotel que está cumpliendo. Creo que va a ser muy importante para el viajero ver que esto se esté desarrollando dentro del establecimiento, cosa que por ahí muchas veces uno lo que primero miraba era, bueno, a ver cómo era la pileta, cómo era el gimnasio, si las habitaciones eran grandes. Hoy en día una de las cosas que los viajeros también van a querer ver es cuál es el protocolo que están desarrollando de buenas prácticas, de cuidado para los huéspedes, de cuidado para los empleados. Entonces eso va a ser uno de la propuesta de valor que va a tener que cambiar dentro de la hotelería, que ya está cambiando, porque de hecho fuimos de los primeros en readaptarnos. Y, y bueno, y probablemente los huéspedes se fijen mucho en eso dentro de lo que estén buscando. Eh, por lo cual lo que más difícil va a desarrollar va a ser el cambio entre el servicio tan personalizado que estaban acostumbrados a recibir en nuestros establecimientos Sí, a un servicio que va a tener que tener una distancia mínima de 1 metro. Eh, claro. digamos, ahora, por ejemplo, el servicio de vale parking, de cadetería, son todos servicios que implican el manejo de los bienes de uno por otra Ujú. persona, que bueno, obviamente eso ahora puede llegar a cambiar porque pueden preferir no tener ese contacto, digamos, que otra persona no se sube y maneje su auto, que otra persona no agarre sus valijas. Claro. Entonces, bueno, por el momento, obviamente que cuidando al máximo todas las medidas de sanidad posibles, pero también puede haber un cambio en la demanda del consumidor de decir, yo prefiero que este servicio no me lo brinden más por el momento, hasta Claro. que la situación se regularice. O sea que sí, ahí puede haber algunos cambios. De todas formas, el servicio sigue siendo servicio. Se han permitido las tareas digamos, el spa se va a poder utilizar de otra forma, el gimnasio se podría utilizar de otra forma, con turnos, manejándose procesos de desinfección posterior a cada huésped que lo utilice. Ujú. Es decir, hay alternativas para poder seguir brindando los servicios, pero con otras normativas. Claro, claro. Me quedé pensando esto que te había preguntado incluso antes con el Red Par y nos quedó medio pendiente, también pensando en que quizás se restrinjan los ingresos de estas unidades de negocio, como vos hablás del gimnasio, del spa, eh, primero porque va a ser la ocupación, va a ser menor, y Sí. quizás incluso llegue un tiempo a abrir un spa, o sea, se puede abrir un hotel y quizás esa unidad no se abra. ¿Cómo se reestructura el negocio a partir de esta nueva forma de trabajo? Y bueno, definitivamente, como vos decís, la demanda inicial va a ser muy baja. La verdad es que en los países donde ya se ha abierto la hotelería, estamos hablando de, bueno, y acá en algunos destinos también, pero es solamente local,
Ujú. pero inician con un 3, 5% de ocupación, 10% de ocupación, 15% de ocupación a los 2 meses, 3 meses, por lo cual va a haber un proceso de reajuste bastante paulatino que vamos a tener tiempo de ver exactamente cómo se moviliza en Argentina este proceso. Y obviamente que eso implica una reasignación de personas inicial, porque, por ejemplo, uno tiene un equipo de personas para manejar una ocupación de un 70% más o menos. Entonces, el resto del personal se puede reasignar a otro tipo de tareas, como puede ser desinfección, como puede ser refuerzo de procesos de limpieza en áreas públicas, como puede ser tareas de limpieza del gimnasio, por ejemplo, al finalizar cada uno de los turnos. Es decir, que en definitiva hay muchas nuevas tareas que se van a sumar con todo esto relacionado sobre todo al protocolo de sanidad y va a haber una reasignación inicial de personal de unas tareas a otras para poder cumplirlas, Perfecto, hasta que encontremos un nuevo normal. claro. Y con respecto a caídas que pueda tener la tarifa, ¿tienen un No creo, estimativo? con la inflación que tenemos va a ser difícil que la tarifa caiga, a lo sumo puede no subir tanto como debería. Ujú. Eh, la realidad es que también, como existe esta posibilidad de que se retraiga la demanda, además de la oferta, digo la oferta además de la demanda, el Se encuentra precio un equilibrio. se puede encontrar un nuevo equilibrio. Ujú. Esto hay que ir viendo cómo progresa a medida que pasen los meses. Eh, pero de todas formas, todos estos procesos de sanidad van a indefectiblemente incurrir en mayores costos, por lo cual las posibilidades de que los hoteleros bajemos la tarifa es complicada. Ahora es muy probable de que no haya las subas que debería haber para poder mantener el precio en función de la inflación. Claro. Lo que habitualmente pasa en la hotelería es muy difícil mantener los precios con la suba de la inflación. Claro. Estos años, estos próximos 2 años, seguramente será un poco más difícil aún actualizar la tarifa al ritmo que se actualiza el resto de los precios. Perfecto. ¿Y cuál crees que pueden llegar a ser los cambios con relación a la cadena comercial de la hotelería, la forma de contratación del cuarto? ¿Crees que puede haber un impacto en eso? Yo creo que en algún punto sí, digamos, la digitalización de los canales de comercialización va a ser absoluta. Para aquellos que todavía no lo habían realizado, lo va a hacer. Eh, sí va a haber una gran demanda, digo, en esto, muchas veces en las presentaciones te piden toda la información del hotel, obviamente que esto hay que sumarle todos los protocolos de sanidad. Yo creo que las plataformas de comercialización van a tener que tener un espacio específico que todavía yo calculo que están desarrollando para que el hotel pueda ofrecer dentro de sus servicios y dentro de sus prestaciones cuáles son estos protocolos, porque definitivamente va a ser un filtro más que la gente va a querer buscar dentro de su búsqueda de hotelería. Por lo cual sí va a haber un cambio, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con visitas de operadores, agencias, obviamente que ahora se va a con turnos, se va a hacer con ciertos protocolos de limpieza, cosa que antes por ahí era muy frecuente visitar a las agencias y los operadores y poder hasta llevar una bandeja de chocolate o algún presente para acompañar. Bueno, obviamente que algunas cosas van a cambiar en ese sentido, pero en definitiva lo más importante es que vamos a tener que seguir transmitiendo todo lo que transmitíamos a veces a nivel personal, lo vamos a tener que encontrar la manera de hacer digital. La pregunta también apuntaba un poco a pensar, bueno, qué puede llegar a pasar también con los alojamientos que se conocen, bueno, como informales, Mm. si puede empezar a perder mercado o no, y también pensar el rol de la agencia, más allá del trato que vos decías, ¿no? Y de la distancia social, si va a poder en este sentido tener un poco más de relevancia en el mercado, ganar un poco de mercado al ofrecerle al viajero todo un paquete, con un seguro de viajes, con, Bien. digamos, si todo es a partir de lo que dejó la pandemia, e incluso de la gente que quedó varada en otros países y que no han tenido una contención en su viaje, si todo esto puede también reformular eh, desde dónde se reservan los cuartos, Sí. y también incluso el hotelero tener la posibilidad de ganar espacio de venta propia, dando toda una contención, dando todo esto que vos decías, todas las explicaciones al pasajero de lo que necesita. Vamos por partes. Con respecto a los alojamientos temporarios, definitivamente creo que van a perder mercado. La gente va a preferir tener la seguridad de un establecimiento que sigue ciertos protocolos. La realidad es que en este momento la elección de los alquileres temporarios tenía que ver con la tarifa, porque al ser informales y no abonar impuestos,
tenían tarifas mucho más competitivas que la hotelería. Sin Ujú. embargo, sí creo que ahora el valor adicional de la tarifa va a ser más que pagado por el beneficio de saber que se cumplen con ciertos protocolos de sanidad, que es muy difícil poder asegurarlo en un establecimiento que no tiene ningún control. Por lo cual ahí sí creo que va a haber una migración de la demanda. Y con respecto a lo que vos mencionás de las agencias, definitivamente, desde un seguro, como vos mencionás, que puede ser por el viajero, por cualquier inconveniente que pueda tener para llegar al destino, como puede ser algún paso fronterizo que de repente se cierre o alguna circunstancia adicional que en este momento se han complejizado, pero además también con una venta de un paquete que eh, probablemente tenga en cuenta todas las reservaciones, digo, en un caso como puede ser Iguazú, hasta los turnos, uno hoy en día va a tener que sacar turnos para poder ir al parque, entonces tener coordinado absolutamente todos los espacios y todas las restricciones que va a haber que tener, va a ser algo mucho más valorado y ahí es donde la agencia tiene una oportunidad de, bueno, de captar todo ese mercado organizando paquetes en función de los protocolos que va a tener cada una de las prestaciones turísticas que va a involucrar un viaje, ¿no? Como puede llegar a ser desde el restaurante, que también va a ser por cupos, cuáles van a ser las mejores, más allá de las mejores fechas, digo, los turnos para el parque, los turnos para el transporte, los turnos, porque todo va a tener este protocolo de distanciamiento que va a complejizar el acceso a muchas cosas que al inicio estábamos acostumbrados a poder hacer de una manera más automática. Claro. Entonces, definitivamente hay una oportunidad y va a haber un cambio de la comercialización. Perfecto. Y la última pregunta que yo tengo para hacerte tiene que ver, pensando como muchísimo más a largo plazo, vos un poco cuando hablamos obviamente del cierre del establecimiento, eso va a implicar una reestructuración de la oferta en Argentina. Sí. Yo te lo había puesto adelantándote, ¿cómo o crees que va a haber un impacto en la estructura de los negocios? ¿Va a haber quizás un crecimiento de franquicias, quizás algunas compras de hoteles? ¿Y qué pasa también quizás con algunos proyectos que estaban avanzados o incluso en construcción? ¿Qué pasa con toda esa oferta hotelera? Bueno, con respecto a algunos proyectos que estaban en construcción, algunos se están reformulando respecto a cómo estructurar el proyecto para que sea lo mejor posible en función de esta nueva pandemia y esta nueva situación. Ujú. Por ahí se han reconsiderado los espacios comunes, se han reconsiderado los espacios de desayunador, de salones, para el momento en el que se reactive la obra privada, que está prohibida todavía en muchos destinos, ¿no? Claro. Pero en principio, obviamente que los proyectos van a seguir avanzando, o al menos es por lo que yo he recibido de información, van a seguir avanzando después de esta pandemia con ciertas modificaciones estructurales para que sea lo más fácil posible cumplir los protocolos que vamos a tener cuando esto se habilite. Sí, Eh, recién pensaba con relación a lo que decías de los espacios comunes, justo una tendencia que estaba viniendo y muy en auge era los espacios de sociabilización en el lobby del hotel. Había como todo un auge, incluso de conexión con el afuera, que se va, como vos decís, como a tener que repensar, incluso los que ya están abiertos, digamos. Hasta la fila para poder hacer el check-in y el check-out. Digo, o sea, Claro. más allá de que uno trabaje sobre el express check-in y el express check-out, si es un pasajero internacional, uno tiene que sí o sí escanear el pasaporte, o sea que tiene que haber un leve contacto para que tenga la devolución del IVA. Entonces hay ciertos procesos, ciertas partes del proceso que sí o sí involucran una fila, y bueno, uno tiene que desarrollar esa fila con el distanciamiento social dentro del espacio del hotel, lo cual sí va a implicar una reestructuración de los lobbies, va a implicar una reestructuración de las recepciones. Eh, y bueno, y con respecto a lo que mencionabas, hay muchos obviamente que en esto los hoteles que no tengan otra alternativa pueden llegar a terminar vendiendo su establecimiento y obviamente que ahí es donde aparecen algunas oportunidades para aquellos inversionistas que quieran comprar, digamos, sobre todo con la coyuntura argentina, en la cual, bueno, si viene un fondo extranjero y el tipo de cambio varía, que es lo que todo el mundo espera que suceda con el oficial eventualmente, eh, obviamente que eso va a generar oportunidades en el mercado que van a ser aprovechadas por fondos de inversión. Con Claro. respecto a la oportunidad de franquicias y gerenciamiento, yo creo que también pueden llegar a surgir varias oportunidades, eh, porque bueno, obviamente que la posibilidad de apoyarse en una cadena en este momento puede ser más tentadora en el sentido desde el establecimiento de los protocolos a todos estos cambios de comercialización que se van a venir y la posibilidad de adaptarse rápidamente a ellos, porque en esto lo importante va a ser la rápida adaptación. Eh, y obviamente que de la mano de una cadena puede llegar a ser más sencillo. Perfecto, perfecto. Bueno, Roberto, yo pasé por el cuestionario. No sé si hay algo que vos quieras, de lo que quieras hablar o algo que quieras aclarar de lo que ya charlamos.
Es No, válida yo creo lo que quieras agregar. sí, creo que lo importante es que este tiempo nos ha dado una oportunidad también de reconversión en muchos sentidos. Desde la asociación estamos trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con capacitación y vemos que hay un altísimo interés en capacitarse. Se han más que triplicado los casos de las horas de capacitación en estos meses, lo cual para nosotros es muy fructífero ver que vamos a salir de estos mucho más profesionales, mucho más preparados y mucho más capacitados para dar un mejor servicio a nuestros huéspedes. Así que estamos, bueno, esta crisis también nos ha dado esta oportunidad de reformularnos y salir más fuertes para el futuro. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y por el Gracias. desarrollo que hiciste. Por favor, gracias. Que estés muy bien, hasta luego.